Hola, buenas tardes a todos los que nos sintonizan en este jueves 1 de abril. Eh, Hoy damos por inaugurada la tercera sesión, la cual titulamos La Revolución Alemana y el Levantamiento Espartaquista. Y con nosotros está Nahum Monroy, compañero militante socialista que ha acompañado diferentes procesos de lucha de los trabajadores en este país. Bueno, hoy nos acompaña para hacer la exposición principal sobre el tema de la Revolución Alemana. Eh, Bienvenido, Naum, y gracias por aceptar la invitación. Y por supuesto, también les recordamos que el sábado a la 1 de la tarde será igual la sesión de debate con la cual estaremos terminando esta escuela conmemorativa del 150 aniversario de Rosa Luxemburgo. Y bueno, pues sin más preámbulo, me gustaría comenzar esta sesión. Y bueno, daremos un breve esbozo, un breve contexto general para esta sesión y posteriormente pasaremos al plato fuerte con Naum. Y bueno, pues sin más, comenzamos. Es importante mencionar que cuando creamos esta escuela conmemorativa, eh, pues pretendíamos que las primeras dos sesiones nos sirvieran para dar un pequeño esbozo, un pequeño contexto para poder abordar de una mejor manera la revolución alemana de 1918. Y bueno, es así que abordamos en la primera sesión eh, el debate con los reformistas a partir del libro que estudiamos de Reforma o Revolución de Rosa Luxemburgo y posteriormente estudiamos el imperialismo desde la óptica de nuevo de Luxemburgo, y finalmente pues pudimos ver en esas dos sesiones dos de los pilares que van a ser muy importantes para el análisis y el debate en esta ocasión, ¿no? De un lado, la lucha contra los reformistas, la lucha por generar una dirección revolucionaria dentro del partido de la clase trabajadora, y por el otro lado, bueno, y para la conquista del poder político por la clase trabajadora, y del otro lado tenemos la expansión de las potencias, la lucha del imperialismo por acrecentar las ganancias, por generar nuevos mercados y lo que termina derivando en la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial como la conocemos actualmente. Entonces era muy importante en ese sentido abordar las dos sesiones previas para culminar en esta sesión. Y bueno, hablaremos un poco de algunos antecedentes. Es importante mencionar que a pesar de la proscripción del Partido Socialdemócrata Alemán, eh, de 1878, a pesar de esa proscripción, logró crecer, logró echar raíces en la clase trabajadora alemana y después de que se le quita la proscripción, para 1912 en realidad ya tenía más de una centena de diputados y alrededor de 28% de los votos. Es importante mencionar en este sentido que era un partido muy, muy grande, muy fuerte, con mucho arraigo entre la clase trabajadora. Cabe decir también que era uno de los partidos cabezas en la Segunda Internacional y bueno, pues en ese sentido vamos a ver la importancia de este partido y sus repercusiones para el movimiento obrero internacional durante la Gran Guerra. Y bueno, en ese sentido, al estallamiento de la, de la guerra con el 5 de agosto, eh,
Karl Liebknecht, junto con Rosa Luxemburgo, Franz Mehring y otros miembros de la izquierda del partido, fundan el Grupo Internacional que mantenía las resoluciones del Partido Socialdemócrata previas a la guerra, ¿no? Y cabe decir que de este grupo saldría posteriormente la Liga Espartaquista. Es muy importante los lazos en ese sentido que se generaron a partir de este hecho, junto con otros revolucionarios como Lenin, en la cual se oponían a la guerra, poniendo en práctica uno de los principios más importantes del marxismo revolucionario, que era el internacionalismo proletario, ¿no? Era la oposición a esta guerra imperialista, donde se iba a matar a los trabajadores y campesinos vueltos soldados en esta guerra, ¿no? Y bueno, en ese sentido, el proceso dentro de Alemania, pues tuvo, por supuesto, una intervención de los revolucionarios de oposición a, al gobierno local, por supuesto, y en general a la fraternización con los obreros de otras partes, de otros países, para luchar contra la carnicería que se estaba generando. Y cabe decir que Liebknecht al principio se abstiene de votar contra los créditos de guerra para no ir en contra de los designios del partido, pero posteriormente, el 2 de diciembre del 14, ya hay una oposición donde en un principio solamente Liebknecht vota contra dar más créditos para la guerra imperialista. Y bueno, este fue el motivo de su detención en 1915, producto también de la instigación de la dirección del Partido Socialdemócrata, el cual había claudicado totalmente al nacionalismo alemán y había realizado una alianza completa con no solamente con la monarquía, sino también con los mandos militares, ¿no? En la creación de la paz y el sometimiento de la clase trabajadora para no demostrar una mayor fuerza contundente frente a la guerra, ¿no? Cabe decir que Hindenburg y Ludendorff en realidad eh, eh, realizaban, o en la práctica ellos gobernaban Alemania, tanto no solamente se encargaban de las cuestiones militares, sino también de las cuestiones internas, ¿no? Entonces, es muy importante tener en mente a estos mandos, que son los que van a desenvolver durante estos años los designios para sustentar el poder económico y político de Alemania hasta antes de la revolución. Y bueno, eh, cabe decir que no todo fue garante del SPD y de su dirección en cuanto a las condiciones de sometimiento a la clase trabajadora, ¿no? En realidad podemos ver que mientras en Rusia se desarrollaba el ensayo de la revolución, eh, y lograron el derrocamiento de la primer monarquía en el marco de la Primera Guerra Mundial. Este, es importante decir que este movimiento también generó importantes perspectivas dentro de Alemania, y en marzo y abril del 17 hubo participación de trabajadores en huelga, alrededor de 300,000 eh, de la industria bélica en Berlín, Leipzig y Düsseldorf. Y posteriormente se desarrollarían también en Berlín, en Bremen, en Hamburgo y en Essen, en enero del 18, una huelga con alrededor de 250,000 trabajadores, lo cual desarrollaría una represión fuerte sobre los trabajadores, pero en realidad podríamos decir que esta fue el ensayo
de la revolución para los meses posteriores. Y bueno, estos acontecimientos calaron duro en el SPD, en el Partido Socialdemócrata Alemán, y el 9 de abril, frente a la posición de la mayoría, con Friedrich Ebert a la cabeza y los independientes, el USPD, encabezados por Hugo Hasse, se divide el Partido Socialdemócrata Alemán y los independientes buscan eh, que haya una mayor democratización en Alemania, al mismo tiempo que piden el fin de la guerra, ¿no? Entonces, la Liga Espartaquista participará dentro de los socialdemócratas independientes, buscando hacer una ala izquierda dentro de esa facción. Y bueno, eh, estos mismos procesos generaron que hubiera una mayor presión hacia las direcciones que de un lado habían pactado con el mando militar y se vieron obligados a generar o a emitir unos acuerdos en la cual pues hubiera ya un fin a la guerra. Por un lado estaban los acuerdos que proponían los socialistas y del otro lado los acuerdos que proponía el imperialismo norteamericano a la cabeza de Woodrow Wilson, y en la cual el mando militar se oponía, ¿no? Tanto a las condiciones exteriores como a las interiores. Y esto da también, da paso a uno de los eventos más importantes eh, o digamos más interesantes dentro de la Primera Guerra Mundial, que es permitir el paso de Lenin por Finlandia y Suecia hacia Rusia, porque había mucho en juego a partir de que los bolcheviques lograran el triunfo en su país, porque eran los únicos que estaban levantando la consigna para terminar la guerra, y eso por supuesto que beneficiaba a Alemania en términos de poder tener un respiro en el frente oriental, y el cual era el objetivo de esta movida, ¿no? Al final, la revolución del 17 influirá también en las decisiones y la perspectiva del Partido Socialdemócrata Alemán, de la mayoría de la dirección reformista, en términos de cómo veían la revolución del 17 y lo que podría eso generar entre las filas de su propio partido, y por supuesto que daría paso a una revolución más contundente en Alemania, que terminara por tumbar no solamente a la monarquía, sino también un gobierno democrático liberal de la burguesía, ¿no? Y bueno, en ese sentido, en el 18 se produjeron nuevamente en el imperio huelgas generales con más de 1 millón de participantes. Esto es muy importante, ¿no? La huelga fue uno de los métodos más importantes para poder terminar con la guerra, es decir, la acción directa de los trabajadores de presión para poder terminar con el conflicto bélico. Y cabe decir también que el nuevo gobierno soviético, con Lenin a la cabeza, acepta las negociaciones con Alemania, lo cual condujo a los procesos de paz de Brest-Litovsk, por supuesto con la intervención también de Trotsky, y esto daría el respiro finalmente a las tropas alemanas para transportar parte de esas tropas hacia el frente occidental, ¿no? Eh, Cabe decir que el 3 de octubre del 18 se establece rápidamente un gobierno parlamentario. Esta serie de sucesos, las presiones de los trabajadores sobre sus organismos y hacia el gobierno, precipitan la caída en ese sentido de la monarquía, y este gobierno parlamentario
está precedido por el primo del Kaiser, el príncipe Max von Baden, como canciller. Y finalmente hay una integración de los socialistas al nuevo gobierno, principalmente Scheidemann y Bauer, y esto va a desarrollar rápidamente sucesos que van a llevar a la caída de la monarquía posteriormente. Y bueno, hay que decir que alrededor de los 11 millones de soldados reclutados, alrededor de 1.700.000 murieron, ¿no? Es decir, fue una gran cantidad. Fue una gran cantidad de muertes que afectaron no solamente a Alemania, sino al resto de Europa. Y bueno, en ese sentido, la gran cantidad de hombres reclutados generaron también condiciones para que las familias, las y los trabajadores que permanecían en las ciudades, en el campo, pues hubiera un reclamo cada vez más fuerte por el regreso de los soldados a sus casas, ¿no? A sus hogares. Todos estos que habían sido heridos o que seguían vivos, ¿no? En ese sentido. Y por último ya, algo que es importante de resaltar es que en Kiel estallará un motín contra el bandazo que da Ludendorff por retomar la guerra. En realidad, meses antes había dicho cómo incluso el sostenimiento del frente no duraría ni 24 horas. Da un bandazo en esta época por retomar la guerra y comienza a haber motines de los soldados y los marineros por no continuar con estos ataques que prácticamente eran ataques suicidas por parte de los mandos militares, ¿no? Y en ese sentido, así comenzará la revolución y con esto daría paso a Nahum para que pudiera compartirnos el desarrollo de este importante proceso que tenemos muchas lecciones que sacar los revolucionarios actualmente. Sin más, Nahum, adelante, te cedo la palabra. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes a todos los compañeros que nos siguen en línea a través de la web del Grupo de Acción Revolucionaria. Muchas gracias por la invitación. Quiero iniciar señalando, amigos, que la Revolución Alemana es uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX. Es importante en diferentes aspectos, empezando porque Alemania había desarrollado desde finales del siglo XIX e inicios del siglo XX el movimiento obrero más poderoso a nivel internacional de Occidente y mejor organizado. El proletariado al mismo tiempo más culto y con la capacidad para haber transformado los acontecimientos históricos. Pero para poner la Revolución Alemana en perspectiva y poder entrar en materia, bueno, antes que nada le pediría a Esteban que me indicara cuando el tiempo se fuera agotando, ¿no? Quiero leer un fragmento de un texto muy importante, amigos, de Marx, que se llama La burguesía y la contrarrevolución. Es un pequeño texto que Marx escribe durante las revoluciones de 1848 en Alemania y que nos sirve para entender un aspecto principal, que es la incapacidad de la burguesía para establecer una república democrática liberal, para acabar con la monarquía, pero principalmente para acabarlo con los privilegios de la monarquía feudal que impedían el desarrollo de las fuerzas productivas. Como ustedes saben, amigos, las revoluciones burguesas de Inglaterra y de Francia en 1789 habían conseguido derrocar a la nobleza feudal y establecer, sentar las bases para el desarrollo del capitalismo y también de repúblicas burguesas. Sin embargo, en Alemania esto no sucedió debido al carácter atrasado, débil y profundamente reaccionario de la burguesía en Alemania. Comprender esta clave, amigos,
es fundamental para entender lo erróneo que significa la teoría de la revolución por etapas, que más tarde defendieron los estalinistas y los mencheviques al decir que se tenía que apoyar a una supuesta burguesía liberal para poder consolidar la democracia, y tiempo después, mucho tiempo después, el socialismo se podía luchar por el socialismo. El efecto funesto de esta política estalinista y de los reformistas condujo a la derrota de muchas revoluciones durante el siglo XX. Y esta clave precisamente la podemos encontrar en este texto que yo les digo de la burguesía y la contrarrevolución. Cito, amigos, dice Marx: la burguesía prusiana fue lanzada a las cumbres del poder, pero no como ella quería, mediante un arreglo pacífico con la corona, sino gracias a una revolución. Y por cuanto había sido un movimiento popular el que le había abierto el camino, no eran sus propios intereses, sino los intereses del pueblo, lo que la burguesía prusiana tenía que defender ahora frente a la corona. Frente a sí misma, pues a sus ojos la corona no representaba más que una pantalla por la gracia de Dios, tras la que debían ocultarse sus propios intereses terrenales. Y continúa Marx un poquito más adelante. La burguesía no movió un dedo, lo único que hizo fue permitir que el pueblo luchase por ella. Por eso el poder que le había sido entregado no era el poder de un capitán que derrotaba a su enemigo, sino el de un comité de seguridad al que el pueblo vencedor confiaba la salvaguardia de sus propios intereses. ¿Por qué está la clave ahí, amigos? Porque la burguesía alemana, que era una burguesía profundamente atrasada, reaccionaria, y la burguesía liberal, me refiero, no tuvo la interés ni la fortaleza histórica para enfrentarse a la monarquía por una razón fundamental, y es que temía al desarrollo fuerte del proletariado alemán. Haber movilizado al proletariado contra la burguesía habría significado que al mismo tiempo el proletariado, una vez liquidada la monarquía, se hubiera movilizado en contra de la burguesía liberal y hubiera luchado por el socialismo. Por esto la burguesía liberal temía más a la clase trabajadora que a la propia monarquía con la cual se alió. Y este fue el problema, amigos, de la Revolución Alemana. ¿Por qué, amigos? Porque Alemania es un país que conquistó su unidad nacional ya muy tarde. La unidad nacional se da en 1871 con la formación del Segundo Imperio de Alemania con el canciller Otto von Bismarck y con Guillermo I. Y la unificación de Alemania, amigos, se da sobre todo sobre las bases de un fuerte autoritarismo militar de los estados prusianos, que es fundamentalmente las regiones del norte de Alemania, encabezadas por Prusia, arrebatan a Austria la capacidad de unificar a todas las regiones de habla alemana. Hay que decir, amigos, el territorio de Alemania históricamente fue muy diverso. Sus regiones fueron muy contradictorias unas de otras, a diferencia, por ejemplo, de Francia, que logró una unificación nacional muchísimo antes. Pero, por ejemplo, amigos, también hay historiadores que explican una diferencia fundamental. Por ejemplo, Francia había desarrollado una metrópolis central universal, ¿no? El centro de Francia siempre ha sido París, pero esta situación no era en Alemania. Alemania, con sus territorios muy disímiles, tenía diferentes centros que reflejaban la diversidad de los estados alemanes. Bueno, amigos, este papel decrépito de la burguesía alemana se va contrastando en un hecho fundamental que ya refirió Esteban en su introducción de manera excelente, y es el desarrollo poderoso de un movimiento obrero, de una socialdemocracia alemana durante a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Quiero referir cómo se dio este desarrollo portentoso del movimiento de los trabajadores. De 1875 a 1914, Alemania vive un auge económico, fundamentalmente sustentado en la industria del carbón, del acero y del hierro. Es al mismo tiempo el periodo en el que Alemania desarrolla una fuerte red de ferrocarriles, una fuerte industrialización, y con ello también se ve desarrollado el movimiento obrero. Alemania
tenía una dificultad, que es que no había logrado consolidar colonias de manera tan fuerte como lo había hecho Inglaterra en diferentes puntos del mundo. Alemania sí tenía algunas colonias, sobre todo en África Oriental, algunas, por ejemplo, en Oceanía, algunas islas menores. Luego, posteriormente, se hizo de lo que fue el Congo, lo que actualmente es Camerún. Es decir, había llegado tarde al reparto imperialista, situación que contrastaba con la situación de diferentes potencias. Pero esto al mismo tiempo, amigos, va confluyendo con el fuerte desarrollo de un movimiento obrero altamente organizado, eh, que vamos a ver una situación. Efectivamente, eh, durante casi 20 años, desde finales de los años 70 hasta casi el año 1900, eh, los socialistas tienen que enfrentar a una ley antisocialista impulsada por el canciller von Bismarck que los obliga a ir al exilio. Esta ley antisocialista que los había prohibido, que había prohibido a los socialistas tener diputados, que había reuniones públicas, asociaciones, eh, obliga a que muchos de los dirigentes socialistas vayan al exilio, tengan que escapar. Pero las mismas presiones del desarrollo económico, la misma fuerza que se va aglutinando por la base de los obreros organizados, obliga a la monarquía autoritaria, militarista, ¿no? Basada fundamentalmente en el ejército prusiano, a que haga concesiones en torno a las libertades democráticas. Quiero referirles, amigos, en términos generales, cuál era la fuerza de la socialdemocracia alemana para que apreciemos la importancia. La socialdemocracia alemana, hasta inicios de la Primera Guerra Mundial, era tan fuerte que tenía 91 periódicos distintos, 62 imprentas a nivel nacional, con 1.300.000 suscriptores. El periódico más conocido de la socialdemocracia, Die Neue Zeit, Los Nuevos Tiempos, tenía aproximadamente 10.500 lectores. Al mismo tiempo tenía una publicación femenina que se llamaba La Igualdad, un periódico humorístico que se llama Die wahre Jacob, que es el verdadero Jacobo. Tenía 276 redactores, 89 jefes de oficina, 2.640 técnicos, es decir, amigos, con sus casi 8.000 repartidores de periódico con sueldo. Es decir, la socialdemocracia alemana, amigos, era un verdadero Estado dentro del Estado. Y quiero con ello referirles, por ejemplo, una cita muy importante eh, que nos ejemplifica la fuerza de la socialdemocracia alemana. Dice, uh, eh, al finalizar el siglo XIX, el Partido Socialdemócrata Alemán era un Estado dentro del Estado y sus representantes habían apostado por el mantenimiento del statu quo. Al acentuar el apartamiento, se iba mucho más de la mera política y aún de la ideología. Era una honda diferenciación moral que hacía a los socialistas considerarse casi como una especie distinta, opinión que compartía y no era ningún cumplido del resto de la sociedad. Esta distinción deliberada, casi genérica, llegó a ser tan aceptada en Alemania que el descubrimiento de los socialistas tenían muchos de los rasgos normales alemanes que también ellos decían una cosa y con frecuencia hacían otra. Se consideró un gran adelanto sociológico. Es decir, amigos, la socialdemocracia alemana era un elemento muy poderoso en la sociedad. Pero aquí también hay que desarrollar un punto muy importante, amigos. La socialdemocracia es un fenómeno que surge a partir del desarrollo del movimiento obrero. Hay que tener en cuenta, amigos, que para esta época el término socialdemócrata todavía no se identificaba como sinónimo de reformismo. Eso sucedió después. Recordemos, amigos, que el primer partido, el Partido Obrero Socialista Revolucionario Ruso de Lenin, era socialdemócrata precisamente en inspiración a la socialdemocracia, porque la socialdemocracia era tomada por los revolucionarios de muchos países como un modelo a seguir, incluido por el propio Lenin. Entonces, en esta época, el término socialdemocracia no es identificado con el del reformismo, sino como el de grandes partidos de la clase obrera. Pero también responde a un hecho fundamental que tenemos que comprender, que es que parte de que los trabajadores se diferencian políticamente de la burguesía.
durante todo un periodo histórico, la burguesía era capaz de encabezar los anhelos de unificación nacional, de reivindicaciones democráticas de todo el pueblo, en el que todavía el proletariado no se distinguía. Pero esta ruptura, amigos, se da precisamente con el desarrollo portentoso del movimiento obrero. Situación, amigos, que por ejemplo en México no se da hasta la fecha. En México no hay una socialdemocracia. Por eso es erróneo llamar, a, por ejemplo, a un partido como Morena socialdemócrata, porque en México no ha sucedido hasta la fecha ese proceso de diferenciación política e ideológica del proletariado con respecto al Estado o la burguesía. Pero en Alemania sí se dio, amigos. Esa situación sí se dio en Alemania y de una forma muy portentosa. Otra cosa distinta es que ya en el seno de la socialdemocracia se adapta al desarrollo imperialista, se genera una mentalidad conservadora en la mente de los dirigentes y entonces surge un nuevo fenómeno que es el fenómeno del reformismo, pero eso es harina de otro costal, amigos. Lo que debemos entender en este periodo es la formación de la socialdemocracia como un fenómeno independiente de los trabajadores. Fenómeno que hay que decir, amigos, apoyó Federico Engels hasta su muerte, hasta 1895. Federico Engels orientó en muchos de sus escritos a los líderes de la socialdemocracia alemana para que fueran conquistando posiciones organizativas, políticas, económicas, y para que fueran conquistando también diputados en el Reichstag, en el Parlamento alemán. Hay que leer con mucha atención los escritos de Federico Engels de esta época porque representan un tesoro valioso de enseñanzas de cómo el movimiento obrero puede dirigirse en un periodo de democracia burguesa y de democracia imperialista, que finalmente es lo que es Alemania, amigos, con toda la socialdemocracia, es una democracia imperialista. Vamos a la Revolución Alemana ahora, sí, amigos, que no quería dejar de señalar todos estos diferentes aspectos que son fundamentales, ¿no? Para comprender lo que estamos hablando, amigos. Ahora vamos a hablar más en concreto acerca de la Revolución Alemana. La Revolución Alemana, amigos, se generó debido a las condiciones en las que terminó la Primera Guerra Mundial, como bien se ha señalado. El levantamiento inicial de la Revolución Alemana, amigos, inicia, como se ha dicho, en la ciudad portuaria de Kiel, con una insurrección de marineros. Hay un documental muy bueno, amigos, en internet, que desgraciadamente no se ha traducido a español. Muchos documentos, textos y material muy valioso de la historia del movimiento obrero, desgraciadamente todavía no llegan a una traducción al español. Es una gran tarea la que nos debemos de dar, pero hay un documental muy bueno en internet que explica, amigos, cómo si los marineros aquí estaban abiertos a la propaganda revolucionaria, a las ideas del socialismo, era porque en muchas ciudades como Kiel, portuarias, quienes construían los astilleros, quienes construían los barcos, eran trabajadores afiliados a sindicatos. Y como nosotros sabemos, amigos, los soldados rasos y los marinos de cualquier ejército, incluso de un ejército imperialista, de un país imperialista, eran fundamentalmente trabajadores, amigos, en un país tan desarrollado como Alemania. De manera que cuando se da la insurrección de marineros de Kiel, los marinos que se levantan en contra de la orden pues el alto mando militar alemán con Erich Ludendorff de iniciar una nueva ofensiva, se rebelan prácticamente en contra de esta pues nueva iniciativa y se amotinan. La revolución, amigos, inicia precisamente en la ciudad de Kiel y durante los próximos días, estoy hablando de los primeros días de noviembre, del 3 de noviembre, luego el amotinamiento se da por estos días, la insurrección se va extendiendo por todo el país como una chispa. En diferentes ciudades de Alemania, Berlín, Múnich, Magdeburg, Colonia, Frankfurt, que eran importantes centros industriales y desarrollados con una importante presencia de la clase trabajadora. Quiero leerles, amigos, un pequeño fragmento de un libro conocido, que es el libro de Historia General de Alemania, de Luis Ramos Oliveira, que retrata un pasaje muy importante del efecto de la revolución entre
los soldados rasos y los marinos, amigos. No, es importante no olvidar que en esta época histórica el proletariado militar juega un papel muy importante en el inicio de las revoluciones. Así fue en Rusia también, amigos, que es muy frecuente en esta época que la formación de consejos de obreros vayan acompañados con la formación de consejos de soldados o de marinos, trabajadores que habían participado en la Primera Guerra Mundial, que habían muerto, que regresaban cansados y en cuyo efecto de la propaganda imperialista y patriótica había caído completamente en una desilusión. Fíjense, amigos, aquí hay una cita que puede ilustrarnos el efecto. Los viajeros del rápido Berlín-Hamburgo, está hablando del tren, fueron testigos, hallándose detenido este tren en la estación de Rotenburgo, de una escena que sin duda había de tardar en borrárseles de la retina. La estación se hallaba ocupada militarmente por marineros armados con fusiles. Un grupo distinguido por brazaletes rojos recorría los vagones. En un coche de primera descubrió a dos oficiales del ejército. Les pidieron los sables. Los oficiales les entregaron perezosamente los sables. Luego les arrancaron las sombreras y las insignias de mando y las arrojaron por la ventanilla. El 8 de noviembre por la noche se sabía en Berlín que la revolución había triunfado además en Hannover, Magdeburgo, Colonia, Múnich, Stuttgart, Frankfurt, Braunschweig, Oldenburgo, Wittenberg, entre otras ciudades. La revolución se vertebraba en todas partes mediante el órgano popular de acción fundado por los rusos, el Consejo de Obreros y Soldados. La socialdemocracia aceptaba los consejos de obreros y soldados, pero como un hecho consumado. E incluso recomendaba que se formasen hasta que llegara el momento de construir el nuevo Estado democrático. Estamos hablando, amigos, que la revolución era un acontecimiento esperado, era un acontecimiento que cuando llega sacude de arriba a abajo lo que parecía una fortaleza inconmovible, amigos. Hasta antes y durante de la Primera Guerra Mundial, nadie hubiera pensado que como efecto de la Primera Guerra Mundial se hubiera generado la caída de los imperios centrales en Europa. Uno de los cuales, el más fuerte, amigos, era el Imperio Alemán. Un acontecimiento impresionante. ¿Qué es lo que sucede, amigos? La revolución llega, pero bajo el temor de la monarquía a la clase trabajadora que hizo la revolución, existe pláticas entre la cúpula militar de Alemania y el canciller Max von Baden para evitar la revolución haciendo una revolución desde arriba, que consistiera en entregar precipitadamente el poder a la socialdemocracia alemana, dirigida por Friedrich Ebert y Philipp Scheidemann, dos figuras, dos líderes de la socialdemocracia en el Parlamento alemán. Estas pláticas para frenar a la revolución tienen curso durante el 8-9 de noviembre, y el 9 de noviembre, temerosos de esta situación, en una efervescencia, las masas se lanzan a las calles, las masas de trabajadores en Berlín se lanzan a las calles, eufóricas, y para prevenir, bueno, hay que decir que en estos días el emperador Guillermo II sale de Alemania, se refugia en Holanda, y en Alemania los líderes de la socialdemocracia están nerviosos empujados por una revolución que no querían. Aquí hay varios escritores que dicen algo que es muy cierto. Los líderes de la socialdemocracia alemana temían a la revolución, ya fuera la revolución dirigida por ella o contra ella. Porque si la socialdemocracia se ponía al frente de la revolución, solamente tenía dos alternativas: o seguir la revolución hasta sus últimas consecuencias o frenarla. Y vamos a entrar a hablar cosas muy, muy interesantes. Bueno, Philipp Scheidemann, que era una de las principales figuras, Felipe Scheidemann en español, vamos a intentar usarlo más en español para ubicar los nombres de estos personajes. Felipe Scheidemann, uno de los principales dirigentes de la socialdemocracia, se adelanta a proclamar la República Alemana
en un balcón, en el balcón del Reichstag, del Parlamento alemán, el 9 de noviembre de 1918. Lo hace apresurado, porque dirigentes revolucionarios verdaderamente de la clase trabajadora, que habían estado presos durante la guerra por luchar en contra de la guerra imperialista, como el principal de ellos y una personalidad de primera talla como Carlos Liebknecht, eh, proclama al mismo tiempo la República Socialista en Berlín. Entonces la socialdemocracia alemana, para frenar la revolución, para echar un balde de agua fría sobre estos acontecimientos, se ve obligada a precipitar esta proclamación de la República Burguesa. Incluso hay un acontecimiento histórico, un detalle, en el que Ebert le reclama a Felipe Scheidemann, le reprocha que él no tenía ninguna atribución de haber proclamado la República, pero Scheidemann le importa un comino porque él lo que interesa es apaciguar esta situación que se estaba extendiendo. Se forman consejos de obreros y soldados y revolucionarios por toda Alemania. Y bueno, es un hecho que en muchas partes los obreros en ciudades como Kiel, ya lo habíamos dicho, como Bremen, rebasan a los líderes socialdemócratas. Incluso hay ciudades en las que obreros y soldados se juntan, toman las armas y toman los ayuntamientos, toman las casas de los ayuntamientos, se apoderan de las caballerizas. Esto, amigos, pone con los pelos de punta a los dirigentes de la socialdemocracia. Los pone con los pelos de punta, que no quieren el avance de la revolución. Y su papel consiste en dirigirse a todos los puntos de Alemania personalmente a decir a los trabajadores que regresen a sus casas, que no vayan más adelante. Es incluso muy conocida una frase que Friedrich Ebert, aquí lo tengo, una frase que dirige a los trabajadores cuando se da la proclamación de la nación. Dice: ciudadanos, os ruego que abandonéis las calles, cuidad de la tranquilidad y el orden. Mientras los trabajadores estaban tomando el poder, los líderes reformistas llaman al orden. Tenemos que decir, este es un papel histórico del reformismo, amigos. Un papel histórico del reformismo es echar un balde de agua fría a las masas trabajadoras en el momento que éstas se disponen para tomar el poder y preparar las condiciones para el regreso o para la llegada de gobiernos derechistas mucho más feroces que lo que había anteriormente a la revolución. Por eso tenemos que estudiar de una forma cuidadosa los acontecimientos de la revolución alemana. Bien, amigos, la revolución avanza a lo largo de Alemania y se forma un primer consejo, en octubre se forma un primer consejo de obreros y soldados en Alemania. Aquí debemos entender un punto muy importante, amigos, que es una enseñanza de todas las revoluciones de masas, de las revoluciones obreras del siglo XX. Para empezar, amigos, una revolución, el punto esencial de una revolución es la entrada abrupta de las masas en el gobierno de sus propios destinos, en los acontecimientos políticos e históricos. Esta idea, que es desarrollada de manera brillante por León Trotsky en la historia de la Revolución Rusa, y es una definición extraordinaria, amigos, si nosotros lo pensamos muy bien. En tiempos normales, las masas no intervienen en política, amigos. Las tareas de la política, de intervenir en la opinión pública, queda reservada para los periodistas, para los políticos, para las clases explotadoras. Pero un acontecimiento revolucionario significa la entrada abrupta de las masas en la política. Y esto fue lo que sucedió, amigos. Pero aquí también hay otro elemento que es una constante en las revoluciones, amigos. Las masas no sacan conclusiones al mismo tiempo. Las masas trabajadoras no sacan las conclusiones ni tienen el mismo nivel de conciencia al mismo tiempo. Hay trabajadores que son más adelantados que otros. Hay trabajadores que por sus condiciones de vida y existencia pueden leer más que otros. Hay trabajadores que tienen mayores niveles educativos que otros, que convergen en centros más politizados que otros.
que están más organizados que otros. Todo esto influye, amigos. Y en Alemania se da este proceso desigual. La mayoría de las masas inician a la revolución con ilusiones democráticas, ilusiones hasta cierto punto en el Estado burgués, pensando que sus dirigentes socialdemócratas reformistas van a llevar a cabo transformaciones que ellos necesitan. La mayoría de las masas, es decir, no todas las masas sacan las conclusiones revolucionarias al mismo tiempo. Al interior del Partido Socialdemócrata Alemán, de manera histórica, y en diferentes puntos en los que se habían formado polémicas importantes al interior de la socialdemocracia, amigos, se fue configurando una pequeña oposición revolucionaria. ¿Cuáles habían sido estos principales debates fundamentales que ustedes ya discutieron seguramente en su escuela de formación, amigos? Uno de ellos fue la controversia reformista de inicios del siglo XX, en 1900, no, finales del siglo XIX, 1898, 1900. Una segunda controversia había sido la controversia en torno a la huelga de masas que habían sostenido importantes teóricos de la socialdemocracia alemana, como Kautsky, Bernstein, Parbus, Rosa Luxemburgo, entre muchos otros, amigos, muchos otros que ahorita, que ahorita sería complejo y además no es el momento, ¿no? Que habían entrado, por ejemplo, amigos, en la discusión de cuál tenía que ser la política del movimiento obrero frente a las anexiones imperialistas que Alemania estaba llevando a cabo en África, en Asia. Por cierto, amigos, Alemania tuvo una intervención imperialista muy sangrienta en China, en la que reprimió el levantamiento de los boxers, el histórico levantamiento de los boxers. Y frente a esos acontecimientos, la socialdemocracia tenía que definir posiciones. Para entrar un poco más en la complejización del tema, tenemos que entender, amigos, que se produce un fenómeno contradictorio. Conforme la socialdemocracia va fortaleciendo sus posiciones, también se va generando una mentalidad conservadora en los dirigentes de la socialdemocracia que coincide con el fortalecimiento del imperio alemán. Una masa de dirigentes sindicales fundamentalmente. De hecho, por ejemplo, ahorita lo vamos a mencionar, las principales pugnas de Rosa Luxemburgo contra los dirigentes del Partido Socialdemócrata Alemán se da en torno a los líderes sindicales conservadores de los sindicatos en Alemania, que querían llegar a acuerdos y negociaciones y no eran, no estaban de acuerdo con la consigna de la huelga general en Alemania, van formando una capa conservadora que se aleja de la perspectiva de los trabajadores de base. Y en estas diferentes pugnas que vamos describiendo, amigos, se va configurando con muchos esfuerzos, de una manera muy difícil, una oposición de izquierda revolucionaria, dirigida por diferentes núcleos, por ejemplo, la izquierda de Bremen, núcleos en Hamburgo. Hamburgo fue una ciudad muy importante que posteriormente tiene una lucha de barricadas muy importante. Y en Berlín, amigos, el Círculo de Trabajadores Revolucionarios en Berlín. Y también, amigos, dentro de este sector de izquierda, minoritario necesariamente, amigos, porque la izquierda revolucionaria jamás ha sido mayoritaria, amigos. Pensemos una situación, amigos. ¿Para qué la izquierda revolucionaria quiere ser mayoría en tiempos normales, amigos? Si la izquierda revolucionaria fuera mayoritaria, simplemente tomas el poder. No esperas con los brazos cruzados. No, amigos, ha sido históricamente minoritaria. Esta es una de las frases de Rosa Luxemburgo, ¿no? De derrota en derrota hasta la victoria. Y bueno, como dos figuras centrales de la Revolución Alemana que encabezan el legado histórico de Marx y Engels, se encuentran estas dos figuras que hemos descrito, amigos. Por una parte, Carlos Liebknecht y Rosa Luxemburgo. ¿Quiénes eran Carlos Liebknecht y Rosa Luxemburgo? Este año se cumplieron 150 años del nacimiento de Rosa Luxemburgo. Vamos a ver. Rosa Luxemburgo fue durante mucho tiempo una teórica y una política, una luchadora revolucionaria
al interior de la socialdemocracia europea, no solamente de la socialdemocracia alemana. Había trabajado mucho tiempo y era una conocedora, una experta de la situación nacional en Polonia y en el imperio zarista. Era conocedora de la situación en estos países. Ingresa a finales del siglo XIX, inicios del XX, a la socialdemocracia europea y se va ganando una posición por sus dotes como teórica y como revolucionaria. Participa también, por ejemplo, en la huelga general de Polonia de 1906 en Varsovia, que fue efecto de la huelga de la Revolución Rusa de 1905. Es decir, Rosa Luxemburgo fue una figura prominente dentro de una marxista revolucionaria, dentro de la socialdemocracia alemana, que se va formando y va adquiriendo conciencia de la posición que debía jugar, no de manera automática, amigos, porque eso también hay que decirlo, Rosa Luxemburgo no llegó a la conclusión de manera automática que tenía que romper con los líderes de la socialdemocracia. Pero aquí sí tenemos que señalar un elemento muy importante. Rosa Luxemburgo llega a la conclusión mucho antes que Lenin del papel conservador, burocrático y hasta contrarrevolucionario que estaba jugando la socialdemocracia. Mucho antes que Lenin llegó a esta conclusión. Incluso todavía cuando, antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, Lenin se consideraba un cautista y revisa el periódico Vorwärts, adelante, y se da cuenta de la traición de la socialdemocracia alemana, Lenin dijo, esto no puede ser, esto tiene que ser una falsificación al leer el periódico. Bueno, Rosa Luxemburgo había llegado a esta conclusión mucho tiempo antes. Y para cerrar este elemento de Rosa Luxemburgo hay que decir, amigos, que Rosa Luxemburgo es una figura excepcional si tenemos en cuenta que encarnaba muchas minorías. No era una figura con características dominantes en el sentido de privilegio, amigos. Rosa Luxemburgo era polaca, es decir, una judía oriental, amigos, porque para ser judíos, incluso entre los judíos, no es lo mismo ser judío de Europa Central, como Alemania, Francia, que un judío oriental, que eran vistos como seres humanos de segunda, incluso por los mismos judíos, amigos. Una discriminación y una opresión histórica en cuanto a la sociedad, al perfil de los judíos. No es por ello coincidencia, amigos, que muchos bolcheviques prominentes y revolucionarios marxistas hayan tenido esta condición, empezando por Marx, amigos, por la opresión histórica y la relegación que habían sufrido en la historia. Bueno, Rosa Luxemburgo además era mujer, amigos, y era polaca. Tres elementos que no la hacían tener precisamente privilegios. Y pese a todas estas barreras, amigos, Rosa Luxemburgo conquista una posición prominente en la socialdemocracia alemana. Hay muchos testimonios de cómo la voz de Rosa Luxemburgo cuando hablaba, defendía posiciones, polemizaba e incomodaba, caía mal, caía gorda, ¿no? a los dirigentes de la socialdemocracia alemana, porque Rosa Luxemburgo se sabía hacer escuchar y era una política intachable, consecuente. Bueno, en el otro polo hay también una figura muy importante de la socialdemocracia, que es Carlos Liebknecht. Carlos Liebknecht fue hijo del antiguo líder histórico, discípulo de Marx, Guillermo Liebknecht, Wilhelm Liebknecht, que de hecho se encuentra enterrado en el mismo cementerio que Rosa y Karl, justamente a un lado, ¿no? Un dirigente que había estado en el exilio, su padre, me refiero a su padre. Y bueno, Carlos Liebknecht, un abogado cuya valentía era indiscutible, pero que sobre todo había ganado más una popularidad como político, no tanto teórico, pero que se había visto ratificado en un punto fundamental como fue en 1914, que fue, como bien lo dijo Esteban, uno de los pocos, el único diputado que se levantó a protestar contra la aprobación de los créditos de guerra y llamó a luchar en contra de la guerra imperialista a la cual habían caído la mayoría de los dirigentes socialdemócratas. Estas dos figuras, amigos, independientes una de otra,
muy ricas, muy complejas, por el mismo papel que desempeñan, se ponen al frente de los acontecimientos en Alemania. Hay que decir, amigos, que cuando estalla la revolución en Alemania, eh, la misma presión que existe, se firma un decreto para la liberación de los presos políticos, entre los cuales estaba Rosa y Karl, entre otros. Ellos salen de la cárcel y inmediatamente dirigen mítines de masas, especialmente Carlos Hitler. A nivel internacional se forma una gran expectativa por los acontecimientos. Bien, hemos descrito estas dos personalidades que se juntan y de alguna manera van agrupando esta ala izquierda. Ala izquierda, amigos, que no debemos olvidar, no son mayoritarios. Bien, en Berlín, durante la revolución, se van generando los principales acontecimientos. Las, especialmente el Consejo de Obreros y Soldados de Berlín adquiere una fuerza prominente, amigos, durante la revolución. En Berlín, por ejemplo, amigos, es tal la fuerza del movimiento obrero y de la revolución que los trabajadores toman las caballerizas y el ayuntamiento. Incluso un episodio fundamental es que la policía de Berlín, amigos, cae en poder de los revolucionarios. Tiene una dirección revolucionaria, dirigida por un personaje muy singular de la revolución, que es Emil Eichhorn. Emil Eichhorn, un revolucionario con una fuerte conexión con la división de marinos del pueblo, logra que la policía en Berlín se pase del lado de la revolución, tome las caballerizas, tenga el consenso de los trabajadores. Entonces en Berlín se produce el principal centro de la revolución. Y este es un elemento clave, amigos, porque si ustedes se han preguntado por qué la primera república de Alemania se llamó la República de Weimar, Weimar es un estado pequeño en Alemania, es precisamente porque era tal el temor de la socialdemocracia a que el centro del poder fuera Berlín, un Berlín rojo, que trasladaron los poderes y la elaboración de la constitución a Weimar, intentando escapar de la revolución. Ese es el verdadero hecho, amigos. En Berlín también, amigos, empiezan las tomas de fábricas y las tomas de periódicos. Y este elemento va generando una situación de tensión creciente, amigos. Hay un proceso contradictorio. Vamos a ver. La mayoría de los trabajadores en toda Alemania tenían ilusiones democráticas. Cuando Elbert llama a los trabajadores a regresar a sus casas, los trabajadores hasta cierto punto obedecen, sin renunciar a los consejos de obreros y soldados. Este es un paralelismo que se da con la Rusia soviética, amigos. La formación de soviets en Rusia y de consejos de obreros y soldados en Alemania. El poder, este es un fenómeno, amigos, de doble poder. El doble poder es un elemento característico de las revoluciones. Eso también es un elemento que Trotsky explica en Historia de la Revolución Rusa y otros escritos. A la par que se da el poder del Estado burgués y de sus instituciones, se da por la base la constitución de un poder obrero, en algunos casos, dependiendo del país, con obreros y campesinos y soldados, en otros con mayor presencia de obreros y soldados, un poder paralelo de obreros armados que toman las instituciones, que toman el poder desde las bases. Este Consejo de Obreros y Soldados llama a un congreso a finales de octubre, a finales de noviembre, pero dada la debilidad de una tendencia revolucionaria, este Consejo de Obreros y Soldados entrega el poder a Friedrich Ebert, lo valida y llama a una asamblea constituyente y a unas elecciones a una asamblea constituyente. Este es un elemento decisivo, amigos, porque muchos sectores revolucionarios se empiezan a desesperar, empiezan a tomar actitudes ultraizquierdistas y desesperadas frente al proceso de toma de conciencia de la mayoría de billones de trabajadores en toda Alemania.
¿Cuál es el elemento fundamental que tenemos que comprender, amigos? Como lo habíamos dicho, no todas las masas toman las conclusiones al mismo tiempo, sacan conclusiones revolucionarias al mismo tiempo. Pero además hay otro factor, amigos. Cuando un partido revolucionario, como el partido bolchevique en Rusia, es muy minoritario, esto provoca que los acontecimientos revolucionarios sean más contradictorios, que el proceso de conclusión de una revolución y de toma del poder exitoso no sea directo, amigos. Si la revolución rusa de octubre fue un éxito, amigos, fue decisivo el éxito de los bolcheviques, fue debido a la existencia de un partido bolchevique organizado con muchos años de experiencia histórica, de aprendizaje estratégico y táctico, de cuadros educados y formados a través de derrotas, de victorias, del exilio, de debates muy complejos que se llevaron a cabo en el partido bolchevique. Este partido no existía en Alemania, amigos. Existía un gran partido obrero, sí, pero al interior de este partido obrero de la socialdemocracia no había una tendencia revolucionaria con la perspectiva de la toma del poder. Habían existido diferentes debates en los cuales las conclusiones habían sido muy ambiguas y no existía una claridad de cómo llegar a este elemento, ¿no? Incluso en el que la teoría de la dictadura del proletariado que había desarrollado Marx no había sido ya relegada por los dirigentes socialdemócratas como un discurso de fines de semana, ¿no? Bien, amigos, esto de lo que nos habla es de la importancia de una tendencia revolucionaria, pero eso no es suficiente, amigos. Y esta es una opinión que yo sostengo, es mi punto de vista, discutible por supuesto, pero una tendencia revolucionaria, amigos, tiene que hacer un trabajo paciente, disciplinado y táctico al interior de las grandes organizaciones de masas. Vamos a ver, y espero ya ir midiendo los tiempos que tú me indicarás, Esteban, para que no me pase tanto, ¿no? Pero vamos para allá. Con la revolución, vale, con la revolución de noviembre, amigos, se produce una escisión al interior del Partido Socialdemócrata Alemán. El gran Partido Socialdemócrata Alemán se divide y hay un sector, no mayoritario, pero sí con muy buena importancia en las principales ciudades industriales, que se llamó el Partido Socialdemócrata Alemán Independiente, que empezaron a generar su propio periódico y en los cuales se oponían a la colaboración de los dirigentes de la socialdemocracia alemana con la cúpula militar de Alemania, que hay que decir, amigos, nunca perdieron el poder, ¿no? Hay un elemento muy interesante en la revolución alemana, amigos, que es que toda la prensa conservadora y reaccionaria de Alemania, que tenía voz a través de periódicos como el Berliner Tageblatt, un periódico conservador de Alemania, de repente con la victoria, con la caída de la monarquía, todos de manera sorpresiva se hacen demócratas, se hacen fieles apoyadores de la democracia, cuando unos días atrás eran los más feroces conservadores monárquicos imperialistas, es decir, sus posiciones de poder y su poder político no había variado, amigos. Bien, se produce esta decisión al interior del Partido Socialdemócrata Alemán. Es decir, un importante sector de trabajadores empiezan a sacar conclusiones revolucionarias. Ese también es un fenómeno que Trotsky describió como el centrismo, que sucede en los grandes partidos reformistas o partidos de masas de la clase trabajadora. El centrismo, amigos, es un fenómeno que se produce cuando importantes sectores de los partidos empiezan a virar del reformismo hacia el marxismo revolucionario. Es una posición intermedia, el centrismo. Es un movimiento que se produce, ¿no? Del reformismo hacia el marxismo, sin ser todavía propiamente el marxismo, compañeros. Hay que apreciar esta observación con mucho cuidado. Bien, estas divisiones se expresan al interior de la socialdemocracia alemana. Y también como sector más izquierdo se va consolidando el sector más revolucionario, que cuando sale el Rosa Luxemburgo de la cárcel se constituye como la Liga Espartaquista,
Esta liga espartaquista, que entre sus principales principios, y es muy, aún con sus diferencias, es lo más cercano al bolchevismo y a la posición del marxismo revolucionario más consecuente en Alemania, proclama el internacionalismo, el poder obrero, la disolución de las instituciones burguesas, incluso la consigna de todo el poder a los consejos obreros y soldados. Ese es el elemento. Pero, amigos, era una liga, la Liga Espartaquista, y el núcleo que en diciembre de 1918 constituyó el Partido Comunista Alemán era un núcleo todavía muy débil, muy heterogéneo, sin formación de cuadros y sin una experiencia táctica ni estratégica, como sí había sucedido en Alemania. Esto, amigos, dio lugar a ciertos elementos de ultraizquierdismo y desesperación en las fuerzas que conformaron el primer núcleo de jóvenes comunistas. Hay que mencionar, y este es un elemento fundamental para la comprensión de la revolución en Alemania, Rosa Luxemburgo pudo haber cometido muchos errores, amigos, teóricos, frente a los debates, por ejemplo, en la nacionalidad, la autodeterminación de los pueblos y otros, sí. Pero Rosa Luxemburgo, amigos, tuvo muchos aciertos que incluso el día de hoy no salen a la luz, porque es el verdadero núcleo, la verdadera semilla de conclusiones revolucionarias. Rosa Luxemburgo estaba consciente, amigos, de la importancia de intervenir en la socialdemocracia alemana. Rosa Luxemburgo se opuso a la formación precipitada del Partido Comunista Alemán el 31 de diciembre de 1918. Esto está en todos los libros y en todas fundamentales clásicos. Rosa Luxemburgo se oponía a la formación precipitada del Partido Comunista de Alemania y tenía la expectativa de hacer un trabajo, de no romper de manera precipitada con la socialdemocracia ni con los socialdemócratas independientes. ¿Por qué, amigos? No por los dirigentes, sino por las bases de trabajadores que tenían estas ilusiones democráticas. Por supuesto, Rosa Luxemburgo no hizo un desarrollo teórico específico como lo hubiera hecho Lenin o Trotsky, o si hubiera ella misma tenido más tiempo para desarrollarlo, pero sí están en sus declaraciones, sí están en los debates de aquella época. Hay que revisar los elementos de fundación del Partido Comunista de Alemania. Estas discusiones que tenía también con otro elemento clave de la revolución alemana, fue su compañero de toda la vida, un gran revolucionario y estratega polaco como Leo Fogiches, ¿no? Bien, amigos, el Consejo de Obreros y Soldados de Alemania aprobó la convocatoria a una asamblea constituyente, lo que por la vía de los hechos significaba disolver hasta cierto punto el poder de los consejos de obreros y soldados y entregárselo a Federico Ebert, que representaba la República Burguesa. Este fue un elemento de táctica fundamental, amigos, porque el elemento a lo que se enfrentaban los espartaquistas, estos pequeños núcleos de comunistas, era participar en esta asamblea constituyente con su propio programa revolucionario, pero no lo hicieron. En los debates de diciembre de la constitución de los primeros núcleos del Partido Comunista de Alemania, la mayor parte de los militantes, jóvenes militantes y adherentes a la Liga Espartaquista, rechazan la participación en la Asamblea Constituyente, votan por el sabotaje. Rosa Luxemburgo no es partidaria del sabotaje, eso también hay que decirlo, amigos, y eso también está en las actas, porque eso significaba romper de tajo. Y cuando tú tienes unas fuerzas revolucionarias que son pequeñas, lejos de aislarlas, las tienes que meter de fondo con los grandes sectores de la clase trabajadora, sin que ello signifique, ojo amigos, sin que ello signifique hacer ninguna concesión de principio. Y Rosa Luxemburgo era consciente de esta situación, pero perdió la votación. Pese a todo, la conformación, pese a todos estos pues elementos contrarios, la formación del Partido Comunista de Alemania fue un elemento positivo, amigos, porque permitió concentrar en un solo polo al sector revolucionario marxista, bajo la dirección de dos grandes revolucionarios, como era Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Indudablemente, amigos.
Bueno, ahí está un elemento. Hay que decir, amigos, también que muchos escritos, por ejemplo, el fabuloso libro de Pierre Drouet sobre la Revolución Alemana, describen que un elemento fundamental del componente del Partido Comunista Alemán de recién fundación habían sido muchos jóvenes, amigos. Lo cual es un elemento importante en toda la revolución, porque los jóvenes, a diferencia de las generaciones que ya son viejas, que se van haciendo conservadoras en mentalidad, tienen un dinamismo y una capacidad de intervención y una dinámica revolucionaria que rompe con el conservadurismo de las generaciones pasadas. Eso es verdad. Pero también hay un elemento peligroso en la juventud, amigos. Y sobre todo en esta época histórica, que es el ultraizquierdismo, la desesperación, no poder seguir los ritmos de las masas con paciencia en el proceso de toma de conciencia de las masas. Un elemento que se hace presente, del cual Rosa Luxemburgo era muy consciente, que pese a todo ello, porque Rosa Luxemburgo habiendo pasado décadas de debates y de polémicas y de cómo enfrentar tácticamente las situaciones, se encuentra con un sector que de repente pues no le importa todo eso. Entonces Rosa Luxemburgo sabe que hay que tener paciencia, amigos. Y bueno, es un elemento distintivo, amigos. ¿Qué sucede con la revolución en Alemania? Esta impaciencia de determinados sectores, pero sobre todo inexperiencia, amigos. Inexperiencia de no tener un partido revolucionario disciplinado, con posiciones conquistadas, genera que se desarrollen acontecimientos precipitados en Alemania. Sobre todo en Berlín, amigos. Muchos marinos que regresan de la revolución, batallones enteros, y que se unen a los consejos de obreros y soldados, toman periódicos. Hay una batalla muy conocida, amigos, a ver si luego podemos poner la imagen o la podemos poner el sábado o domingo, la llamada famosa batalla del distrito de los periódicos, en donde los espartaquistas armados, amigos, hay fotos en donde están armados y utilizan como barricadas los enormes rollos de papel de las imprentas, de famosas editoriales como la editorial Ulstein, que editaban periódicos no, burgueses, pero que también algunas editaban los periódicos de la socialdemocracia alemana. Los espartaquistas toman estas imprentas, se apoderan de caballerizas, se apoderan de ayuntamientos. Esta situación, amigos, genera una tensión inmediata y muy fuerte con el gobierno de la socialdemocracia alemana dirigida por Ebert. Y también genera, amigos, enfrentamientos precipitados. Enfrentamientos precipitados entre el gobierno y los sectores revolucionarios. Estos enfrentamientos, amigos, terminan en derrotas y en masacres muy importantes, como por ejemplo en el distrito de Spandau, en Berlín, en el aislamiento de ciertos sectores de la revolución. Aquí tenemos que mencionar algo, amigos. Las posibilidades para que la revolución alemana hubiera triunfado, para que una revolución socialista victoriosa en Alemania hubiera triunfado, eran enormes, amigos. Incluso yo diría, las posiciones de poder eran incluso, si hasta cierto punto de vista, superiores a la de los bolcheviques, amigos. ¿Por qué? Porque del lado de los sectores revolucionarios había elementos enteros de marinos armados, de la policía, por ejemplo, como en Berlín, que se había pasado del lado de los revolucionarios. Pero estaban desorganizados, amigos. No tenían un partido, no tenían cuadros, no tenían una coordinación general. En esta situación, amigos, la lucha de sectores aislados que ya sacaron conclusiones revolucionarias, tomando acciones precipitadas, da cartas al Estado y a los elementos que dirigen a la socialdemocracia alemana para aislar y derrotar militarmente, aplastarlos o masacrarlos a sectores de revolucionarios. Surge dentro de las filas del ejército alemán sectores de los llamados Freikorps, cuerpos libres, que son los prototipos de bandas fascistas y elementos auspiciados dentro del ejército que empiezan a generar ataques armados en contra de los trabajadores y de los marinos. En Berlín se da un episodio decisivo a finales de diciembre, en donde estos Freikorps y elementos del ejército desarman a los consejos de obreros y soldados en Berlín con Emil Eichhorn a la cabeza. Los desarman. Hay enfrentamientos. Hay muertos, amigos.
hay ensangrentados en las calles, hay imágenes en donde los elementos del ejército imperial están apostados en la puerta de Brandenburgo apuntando o poniendo cartelones donde decía a cualquiera que avance se le disparará. Pero eso es un elemento contradictorio, amigos, que adelanta episodios de guerra civil en Alemania. Podemos pensar, para ir profundizando en la reflexión, ¿los revolucionarios estaban en posición de desventaja? Si tomamos en cuenta que no tenían un partido disciplinado y organizado, sí, amigos, era una desventaja clara. Pero tenían posiciones de poder muy importantes, amigos, muy importantes. Si esas posiciones hubieran estado organizadas como por un símil del partido bolchevique en Rusia, el proceso de la revolución hubiera sido mucho más sencillo, amigos. Hubiera tardado más, por supuesto, por esta debilidad histórica, pero se hubiera dirigido indefectiblemente a ese camino, amigos. Los espartaquistas cometieron el error de no participar en la Asamblea Constituyente, de llamar al sabotaje. Y eso llevó, amigos, ese aislamiento al mismo tiempo de los comunistas con relación a los trabajadores socialdemócratas y al de los socialdemócratas independientes, lleva aún a la propagación de una campaña cínica de propaganda por parte de los líderes de la socialdemocracia en donde acusan a los espartaquistas de ser instigadores de pues del terror y de planes en contra de la revolución. Hay periódicos que abiertamente están pidiendo la cabeza de Rosa Luxemburgo y Carl Liebknecht, su cacería, su asesinato. Ellos como principales figuras, amigos, aunque como hemos visto, para ser realistas, no tenían todavía una dirección en frente de los diferentes núcleos. Eran dos personalidades muy conocidas, pero que apenas estaban cimentando cierta autoridad, si así lo queremos ver, amigos. Se produce el aplastamiento de muchos procesos revolucionarios, amigos. Uno de los principales, y es otro elemento dentro de la Revolución Alemana, fue la República Socialista de los Consejos de Múnich, de Baviera, que es un estado muy grande en Alemania, al sur de Alemania, cuyo principal dirigente fue otro líder de la socialdemocracia alemana que en un momento había sido un poco conservador, bueno, dentro de la socialdemocracia, pero que el mismo proceso lo arrastra a encabezar este proceso revolucionario en Múnich, que es Kurt Eisner. Kurt Eisner es este elemento que es asesinado unas semanas después por los Freikorps en Múnich. Y en Berlín, amigos, se produce también esta cacería cínica, auspiciada por los líderes de la socialdemocracia, por un personaje central de la socialdemocracia alemana, que formaba parte del gobierno, Gustavo Noske, que tuvo una frase que quedó en la memoria que decía, alguien tiene que jugar el papel de perros, ¿no? Del perro rabioso, y ese voy a ser yo. Rosa Luxemburgo ni Carlos Liebknecht jamás pensaron en abandonar Berlín. Y eso habla, amigos, de la enorme talla de revolucionarios y de su valor y de su calidad moral. Jamás pensaron en abandonar Berlín. Fueron detenidos. Esta es quiero enseñarles, amigos, una biografía excelente que yo recomiendo que lean, porque es, yo creo, la biografía más completa y que es un libro extraordinario que le hace justicia a Rosa Luxemburgo. Es Rosa Luxemburgo, la biografía escrita por John Paul Nettel. Hay otra que es la de Paul Frulich, es muy buena, porque Frulich la conoció personalmente, pero este es aún mejor, amigos, por la vastidad de material que hace y los diferentes episodios que clarifica en torno a la vida de Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo, por ejemplo, amigos, desde que había salido de la cárcel, llevó una vida frenética, de sol a foco, en la redacción de los periódicos, estar al frente de mítines de masas. Había un periodo, amigos, en el que ya no visitaba su casa, su departamento, porque vivía escondiéndose o vivía todas las noches cambiando de domicilio para evitar que la detuvieran. Lo mismo Carlos Liebknecht. Hay una escena, amigos, en donde hay diferentes relatos en donde se retrata cómo Carlos Liebknecht se camufla entre la masa de trabajadores y soldados en Berlín cuando se está hablando de la revolución. Bien, amigos, ellos durante sus últimos
semanas y días de vida vivieron de esta manera, en la agitación, en la redacción de el recién periódico inaugurado de los comunistas que se llamó La Bandera Roja. Hasta que fueron detenidos, fueron casados por esta campaña y por las debilidades organizativas, tenemos que decirlo, amigos, y por los errores que cometieron también, tenemos que decirlo, amigos. Fueron casados y conducidos al Hotel Edén de Berlín, en donde al día siguiente, bueno, a las próximas horas después de que fueron sometidos a interrogatorios, fueron separados y fueron asesinados. Carlos Liebknecht le dispararon, bueno, ambos le dieron culatazos en la cabeza. A Carlos Liebknecht le disparan en el famoso parque de Berlín, Tiergarten, y Rosa Luxemburgo también le disparan y la arrojan a un canal en Berlín. Lo cual, amigos, representó un duro golpe para las fuerzas revolucionarias en Alemania y para el movimiento obrero. Efectos, amigos, que no fueron resentidos inmediatamente, que no fueron entendidos inmediatamente en el movimiento obrero de Alemania, pero cuyos efectos se dejaron sentir al paso de los años. Con la derrota de la revolución en Berlín, se genera un proceso muy contradictorio y muy inestable. No hay una restauración monárquica, no hay una contrarrevolución en ese tipo, pero sí se genera un periodo muy inestable, amigos. La revolución se extiende con alzas y bajas, debido a la ausencia de este partido revolucionario, debido a que la revolución, el proceso de toma de conciencia de las masas hacia conclusiones revolucionarias, que es un proceso inexorable, pero no es un proceso ni directo ni automático, se hace más largo, amigos. Algo que es muy cierto, amigos, y que tenemos que combatir y que tenemos que estudiar, es esa falsa idea que intenta presentar hasta nuestros días por parte de historiadores burgueses el mito de que la revolución en Alemania fue una revolución burguesa en aras de la consolidación de una república burguesa. Eso es falso. Y si hubiera sido cierto, los historiadores tienen que explicar por qué producto de esa revolución supuestamente democrático-burguesa fueron masacrados tantos trabajadores. No solamente comunistas, amigos, también líderes de la socialdemocracia alemana independiente, como Hugo Hasse, como Kurt Eisner, como Emil Eichhorn, muchos otros dirigentes socialdemócratas que no eran comunistas, ni siquiera eran simpatizantes de los bolcheviques y fueron asesinados. Tienen que explicarnos eso los historiadores burgueses. No es verdad, amigos. Fue una revolución obrera, con causas obreras. Y cuando hay unas revoluciones obreras, las masas no van haciendo la revolución pensando en hombres de traje con modales burgueses, pacíficos, conciliadores. No, amigos. Cuando las clases trabajadoras hacen una revolución, van pensando en sus propios intereses. El efecto de esta situación, amigos, fue un periodo muy contradictorio, muy inestable. Tras el asesinato de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, se generaron diferentes alzamientos revolucionarios. Hay un acontecimiento fundamental que hay que estudiar, amigos. Bueno, diferentes procesos, pero muy interesantes al interior de Alemania. Si nosotros tomamos en cuenta Alemania, amigos, Alemania no es un territorio mayor a lo que aquí en México sería el estado de Chihuahua y Durango, y la mitad de Durango juntos. Imagínense, amigos. Eso nos hace ver en cuenta, tomar en cuenta las proporciones del país, lo vasto que es México, pero en una comparación, cómo en ese territorio había muchísimas ciudades como racimos. Bueno, en una región muy importante de Alemania, la región del Ruhr, que es una región históricamente rica por la producción de carbón, en 1920, perdón, amigos, el año pasado hicieron 100 años, se produce un levantamiento armado de trabajadores para frustrar un intento de golpe de Estado de los generales reaccionarios Ludwig y Kapp, el famoso Putsch de Kapp, que intenta restablecer la monarquía en Alemania, que es un episodio muy similar al intento de golpe de Estado que dio Kornilov en Rusia. Es un elemento heroico, amigos, porque la clase trabajadora del Ruhr, que comprende ciudades tan importantes como Gelsenkirchen, como Bochum, como Bottrop, como Essen,
tuve la oportunidad de estar en Alemania hace un año, amigos, y visitar esa zona industrial que es muy importante, que es también una de las zonas más marginadas de Alemania, aunque estén en Occidente, pero ahí uno se puede encontrar los rastros de las industrias que hoy han caído en decadencia, amigos, pero que fueron centros industriales muy importantes durante todo un periodo histórico. Bueno, amigos, en esa región se produjo la formación del Ejército Rojo del Ruhr, que frustró el golpe de Estado mediante la huelga general y el lanzamiento revolucionario de los trabajadores en 1921. Pero también en Hamburgo, amigos, pero también en Múnich. Fue un episodio muy contradictorio. Voy a ir cerrando, amigos. Bueno, me gustaría mencionar que, como hemos mencionado, no fue un periodo pacífico, fue muy contradictorio, no dio lugar a una democracia burguesa estable, amigos. Al mismo tiempo dio lugar a una turbulencia económica muy fuerte, inflación, periodos de inflación enormes, que se extendieron desde la proclamación de la República Alemana en 1919 hasta su decadencia 14, 15 años después, en 1933. También, amigos, se dio la creciente polarización de la sociedad y ante cada fracaso de la revolución, el fermento y el ascenso de los grupos protofascistas o de lo que fueron los elementos originarios que luego dieron lugar al nazismo a través de estos grupos, bandas paramilitares y de extrema de derecha, que, ojo amigos, habrían sido imposibles si hubiera triunfado la revolución alemana. Mucho se dice, amigos, hay muchas hipótesis que surgen. Hace rato comentábamos algo que es muy importante. Aunque hasta aquí llega la exposición de lo que nosotros queremos decir en términos generales, todos estos periodos y ciclos de revoluciones son muy importantes y muy ricos en enseñanzas, en torno a lecciones de táctica y lecciones y aprendizajes en torno a la lucha de clase que tienen que ser estudiados con minuciosidad. Los periodos, amigos, fundamentalmente en Alemania, que van de 1918 a 1924. Y no por mencionar un periodo, son periodos de aprendizaje y de lecciones muy valiosas, en donde hay flujos y reflujos del movimiento de masas, donde la clase trabajadora intenta tomar el poder y donde muchas veces fracasa. Se dice, amigos, que, y es una de las principales hipótesis, de lo que nos enseña lo dramático y perjudicial que fue el asesinato de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Si Rosa Luxemburgo hubiera vivido, es impreciso saber si ella hubiera conseguido la victoria de la revolución en Alemania. No lo podemos saber, amigos. Pero algo sí podemos saber, con gran probabilidad, amigos, es que una persona con la autoridad de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht hubiera dirigido a un partido comunista de alemán con mucha mayor sabiduría que posteriormente sucedió. Un partido comunista de Alemania bajo su dirección habría impedido la subordinación del joven Partido Comunista de Alemania a lo que tiempo más tarde fue la burocracia estalinista de la URSS. No hubiera sucedido, amigos. No hubiera sucedido este elemento. Rosa Luxemburgo era un personaje con suficiente autoridad moral. Al mismo tiempo, amigos, esto nos enseña otra cosa que es muy importante y por la cual es importante estudiar la revolución en Alemania. Aunque se trata de un país imperialista, amigos. Aunque se trata de un país occidental. Aunque, por supuesto, nosotros vivimos en países de capitalismo dependiente, en América Latina, países que han sido colonializados. Sí, amigos, sí, sí, sí. Todos estos matices y elementos de diferencia que debemos tener. Pero la experiencia del proletariado, amigos, de las luchas del proletariado, victoriosas o derrotadas, son universales para los trabajadores en todo el mundo. Y tenemos que estudiarlas, aunque se trate de países desarrollados imperialistas. Bien, amigos, voy a concluir con lo siguiente. Conclusiones. Número uno, amigos, que podemos extraer de esta discusión, que por supuesto son discutibles, que por supuesto podemos abordar en posteriores sesiones, preguntas, que todos debemos preguntar, ¿no? Una discusión democrática que nos ayude a entender y sacar lecciones históricas. Número uno, amigos, distintos sectores de la clase trabajadora sacan conclusiones a diferentes ritmos. Si los trabajadores sacaran conclusiones inmediatamente, amigos,
no habría necesidad de un partido revolucionario. Las revoluciones se darían de forma victoriosa de manera instantánea. Pero amigos, un partido revolucionario tiene la función de educar cuadros estratégicamente, de dotar de conciencia histórica y de evitar que errores del pasado se cometan por nuevas generaciones. Ahí la importancia del partido revolucionario. Número 2, amigos. No es posible, bueno, esto ya la dije. Bueno, está relacionada. No es posible que las masas saquen todas las conclusiones en el curso de una revolución. No, amigos. No. Tiene que existir un partido revolucionario preparado previamente, que pueda insertarse en el vasto movimiento de masas de los partidos u organizaciones de la clase trabajadora, que siempre van a ser más vastos y enormes, amigos, que los pequeños núcleos que hayan sacado las conclusiones revolucionarias. Las masas no pueden sacar todas las conclusiones. Sí pueden tomar el poder, como el caso de la Comuna de París, durante 15 días, pero si no están organizadas y preparadas, puede que se derrumbe. Lo más probable, amigos, es que su poder se derrumbe. Número 3. Una pequeña tendencia revolucionaria puede crecer rápidamente en el curso de una revolución, por supuesto, amigos. Puede crecer rápidamente si no comete errores fundamentales, si se mantiene atada y de la mano con los trabajadores, si no se separa de las masas de trabajadores, amigos. Esa es una conclusión muy importante. Amigos, la consigna fundamental, y eso hay que repetirlo varias veces, por medio de la cual los bolcheviques tomaron el poder en 1917, no fue entreguen el poder a los bolcheviques. Esa no fue la consigna, amigos. La consigna con la que los bolcheviques triunfaron fue todo el poder a los soviets. Y al frente de los soviets, ¿quién se encontraba, amigos? No se encontraban todavía los bolcheviques. Se encontraban los dirigentes mencheviques y socialrevolucionarios que temían a la revolución y no se querían poner enfrente de ella. Pero Lenin y el partido bolchevique los retó y dice, tomen ustedes el poder, tómenlo, y si ustedes toman el poder, nosotros vamos a ser los primeros en apoyarlo. Una táctica similar era aplicable en Alemania, amigos, en torno a la socialdemocracia que estaba al frente, pero que no se pudo llevar a cabo. Entonces, una pequeña tendencia revolucionaria puede crecer efectivamente rápidamente en el curso de una revolución. Y bueno, finalmente, amigos, que es otra parte de un elemento ya más que puede ser motivo de otras discusiones, la derrota de la revolución preparó el ascenso del posterior nazismo. No, la historia de Alemania fundamentalmente se nos enseña a través de episodios como el nazismo, que oscureció todas las tradiciones socialistas y del movimiento obrero democráticas previas y complejas y de discusión y de democracia obrera. Pero tenemos que analizar también otra parte de la historia, amigos, para poder sacar conclusiones de este gran episodio que es la Revolución Alemana. Con eso concluiría. Y bueno, en ese sentido estaríamos terminando y nos veríamos el próximo sábado. Pues nada más me queda agradecerte, Naum. Gracias por
por esta increíble exposición y nos vamos a ver el sabadín para echar una muy buena jornada de debate y bueno, pues de todos modos les recordamos que se puedan inscribir todavía y que estaremos terminando esta escuela conmemorativa por el 150 aniversario de Rosa Luxemburgo. De nuevo, gracias, Naum, y estamos en comunicación y nos vemos el sábado. Hasta luego, compañeros.